La entrevista de hoy. La entrevista de hoy es con el licenciado Armando Rocha Acosta. Él es director de normatividad en el empleo de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social a nivel estatal. Le agradezco que tome esta llamada, licenciado. Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, licenciada González, a sus órdenes. Gracias por platicar con nosotros, porque ya llega diciembre y con él la entrega de aguinaldos, un tema importante que muchas personas tienen dudas al respecto. ¿Qué le parece si comenzamos con que usted me diga qué es el aguinaldo y quién lo puede recibir? Sí, con todo gusto. Bien, como usted comenta, Daniela, en diciembre pues estamos ya en fechas próximas a que se cumpla con una obligación legal, el aguinaldo, la prestación de aguinaldo. La prestación del aguinaldo viene establecida en la Ley Federal del Trabajo en su artículo 87, donde especifica de manera clara que se tendrá la obligación de pagar esta prestación antes del 20 de diciembre. Y antes del 20 de diciembre estamos hablando que sería el 19 como fecha fatal para pagar esta prestación. Ahora bien, ¿en qué consiste esta prestación del aguinaldo? Pues la prestación del aguinaldo consiste en cuando menos, dice la ley, cuando menos 15 días de salario a los trabajadores. ¿Por qué hago este énfasis en cuando menos? Porque habrá situaciones en las cuales se tengan una prestación superior a lo que marca la ley. La Ley Federal del Trabajo, para todos los que nos escuchan, sí, pues marca un piso mínimo de derechos, por así llamarlo. De ahí para abajo no puede haber nada, de ahí para arriba pues dependiendo de las condiciones que se pacten entre patrón y trabajador. Entonces, el monto mínimo a la cual tiene derecho los trabajadores a esta prestación es de 15 días de salario los que hayan laborado en este año, en este 2014. Y aquellos que no laboraron el año completo porque a lo mejor ingresaron de manera posterior de enero, es decir, a lo mejor tienen medio año trabajando nada más, pues se les tendrá que pagar la parte proporcional al tiempo laborado. Es decir, una simple regla de 3, si tenemos medio año laborado, estamos hablando que le tocaría como prestación de aguinaldo 7.5 días de salario. Muy bien. ¿Y cuándo debe el trabajador recibir aguinaldo, licenciado? Sí, la ley establece como fecha fatal antes del 20 de diciembre. Estamos hablando que antes del 20 de diciembre, pues sería, como lo comenté con anterioridad, sería el 19 de diciembre la fecha fatal en la cual el trabajador debe recibir esta prestación legal que haya laborado en este año. ¿Puede pagarse el aguinaldo en especie? No, la Ley Federal del Trabajo habla de días de salario. Y bueno, pues a todos los que nos escuchan habrá a lo mejor la duda en relación a qué salario se deberá tomar en cuenta. El salario que se debe tomar en cuenta para el pago del aguinaldo es el salario cuota diaria o el salario base que se tiene del trabajador, no el salario diario integrado, sino el salario cuota diaria. Y se tendrá que hacer el pago en salario, es decir, en dinero, no en especie. Para la gente que nos escucha y que dejó de trabajar antes de que se llegara ahora diciembre, es decir, para la gente que no cumplió el año de servicios, ¿puede cobrar aguinaldo? ¿Tiene derecho a recibir aguinaldo aunque no trabaje todo el año? Bueno, como lo comenté, si se trabajó parte del año, se tiene derecho a la parte proporcional de lo que se haya elaborado. Ahora bien, si yo ya terminé mi relación laboral antes de que se pague el aguinaldo, normalmente en el finiquito, si es renuncia voluntaria, va incluido en el pago del finiquito la parte proporcional del aguinaldo. O si en mi liquidación, si es algún despido injustificado, también dentro de la liquidación va incluido ya la parte proporcional del aguinaldo. Es decir, el patrón cuando da por terminada su relación laboral con su trabajador, ya sea por renuncia voluntaria o despido, ahí en la liquidación o finiquito se tendrá que incluir el aguinaldo. Ya el trabajador ya debió haber recibido esta prestación dentro de su liquidación. Si existiese algún conflicto pendiente de resolución en materia laboral, es decir, que ya exista un juicio por despido, alguna controversia, bueno, pues el trabajador se tendrá que esperar a que se resuelva su conflicto laboral para que dentro de su resolución la Junta de Conciliación y Arbitraje
condene a la parte patronal al pago de su liquidación, es decir, su indemnización en caso de que así resultase, y dentro de su liquidación también las partes proporcionales, tanto del aguinaldo como las vacaciones y la prima vacacional. Licenciado, ¿personal de confianza tiene derecho a recibir aguinaldo? Así es, también todo trabajador, llámese de confianza, de base o eventual, tendrá derecho a la parte que le corresponda respecto al aguinaldo. ¿Y los patrones, todos los patrones están obligados a darle aguinaldo a sus trabajadores? Así es, aquí hay que ser muy enfáticos en este sentido. Donde exista una relación laboral, es decir, para que exista una relación laboral, como lo define la ley, que es una prestación de un servicio subordinado a través del pago del salario, que exista una relación con estos tres elementos, la prestación del servicio, la subordinación y el pago del salario, estamos hablando de que existe una relación laboral. Y cuando existe una relación laboral, existe por parte del patrón la obligación de todas las prestaciones que vienen dentro de la Ley Federal del Trabajo. Oiga, licenciado, me están preguntando aquí por las redes sociales que si se puede reclamar el cobro del aguinaldo aunque ya no se trabaje en la empresa, si ya pasó más de un año. No, comentándoles a todos los que nos escuchan, como todo derecho en cualquier materia, tiene un tiempo para exigirlo. En materia laboral no es la excepción. Entonces, siempre en los derechos existe un tiempo razonable que la propia ley establece para hacer exigible su pago. En el caso de la materia laboral, la prescripción, que es la pérdida de ese derecho por el mero transcurso del tiempo, la prescripción general de todas las prestaciones desde un año, y si no se hace valer en ese año, se pierde ese derecho a reclamar. Es la prescripción general, un año. Ya habrá prescripciones especiales, como por ejemplo, el tiempo que yo tengo para demandar el despido injustificado y que si me indemnice es de 2 meses, el tiempo que yo tengo para rescindir la relación laboral es de 1 mes, o las prestaciones en materia de riesgos de trabajo, o hacer cumplimentar o hacer cumplir algún laudo, un convenio, son de 2 años, pero la prescripción general o genérica, por así llamarlo, en materia laboral de todas las prestaciones que no vengan en específico, será de 1 año. Entonces, si ya se tiene más de 1 año sin haber reclamado dichas prestaciones, se pierde ese derecho. Licenciado, ¿y las personas que son comisionistas, que trabajan por comisión, cómo calculan su aguinaldo? Bueno, la Ley Federal del Trabajo, cuando hablan que son agentes de comercio, comisionistas, como usted me lo comenta, indiscutiblemente estos trabajadores tendrán un salario variable, es decir, no es un salario constante. Entonces, en base, dice la ley que se tendrá que hacer un promedio de los últimos 30 días de su salario, de su ingreso, para tomar un salario promedio, y ese sería el salario que se tomará en cuenta para los 15 días de aguinaldo. ¿Ustedes ahí en la Secretaría de Trabajo y Previsión Social vigilan que los patrones cumplan con el pago de aguinaldo? Porque muchas veces les dicen, se lo doy en enero, o no, a usted no le toca, y se aprovechan muchas veces de la ignorancia de la gente. ¿Ustedes tienen algún sistema que vigila que realmente se pague, se cumpla con el pago de aguinaldo? Sí, por supuesto. Nosotros, pasando el término fatal, que es el 19 de diciembre, a partir del 20, en coordinación con la Delegación Federal del Trabajo y nosotros a través del área de inspección del trabajo, llevamos un operativo. El operativo la idea es visitar de manera aleatoria algunas empresas y verificar precisamente el cumplimiento de dicha obligación, amén de que también estemos disponibles en caso de que exista alguna denuncia en específico, de manera anónima, para poder nosotros verificar las condiciones generales de trabajo, entre ellas precisamente el pago de esta prestación. Eso es importante. Si no se paga el aguinaldo al trabajador, ¿dónde puede denunciar al patrón? En la oficina de la inspección del trabajo, en el caso del gobierno del estado, nosotros tenemos dentro de las oficinas de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social un departamento que se encarga de verificar este tipo de prestaciones que se cumplan, como lo es la inspección local del trabajo. ¿Y aproximadamente cuántas denuncias se reciben de este tipo, licenciado? Afortunadamente tenemos un alto cumplimiento en el estado. Es una prestación que de alguna manera por los patrones, tanto por los patrones como los trabajadores, se tiene conocimiento, y por lo tanto
no tenemos mucho conflicto de incumplimiento. Hasta el día de hoy hemos recibido o atendido aproximadamente 5 personas, pero nada más para verificar algunas dudas que se les surgen como asesoría básicamente. Pero sí, realmente tenemos un alto cumplimiento. De todos modos, obviamente, pues estamos a sus órdenes en las oficinas para cualquier duda o aclaración, tanto la parte patronal como la parte trabajadora. ¿Tiene usted alguna recomendación para la gente que nos escucha y que va a cobrar su aguinaldo, este ingreso extraordinario anual y no sabe todavía en qué gastarlo? Bueno, pues la recomendación general, como siempre, pues es buscar la manera de invertir o de llevar a cabo un gasto razonable respecto a sus ingresos. No gastar más de lo que ingresa es fundamental para la economía familiar. Y bueno, pues ahora sí que lo principal es este ingreso extraordinario, como usted dice, que se tiene derecho, pues invertirlo de manera correcta para el gasto de la familia, ¿no? Eso es importante. ¿Qué desea agregar a esta entrevista, director de normatividad en el empleo de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social en el Estado? Pues quedarme a sus órdenes en la Secretaría del Trabajo del Gobierno del Estado, a través de la Inspección del Trabajo, con mucho gusto recibirlos. A la parte patronal que tenga dudas respecto al cálculo de esta prestación, con todo gusto lo recibimos. A la parte trabajadora, de igual forma, también cualquier duda que tengan, inclusive podemos llevar a cabo las asesorías o las conciliaciones a través de citatorios sin necesidad de demandar, para evitar a lo mejor un conflicto innecesario. Y bueno, ponemos sus órdenes en las oficinas de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Nos ha aclarado muchas dudas, licenciado José Armando Rocha Costa. Gracias. Al contrario, el agradecido soy yo y muy buenas tardes.